¿Qué tal amigos y amigas? Saludos en este martes, segundo día de la semana. Gracias a quienes se informan a través de la red de Corape a nivel nacional. Comentarles que hoy en la entrevista del día tenemos de manera telemática a nuestro invitado. Él es Wagner Holguín, coordinador de MAP Biomas Ecuador, una iniciativa que busca entender cómo cambia el agua en nuestro territorio. Desde hace años, esta plataforma monitorea la superficie hídrica del país y revela cómo actividades humanas como la agricultura, la minería o también el cambio climático pues están transformando las fuentes hídricas. Le damos la bienvenida a Wagner. ¿Cómo está? Buen día, gracias por acompañarnos aquí en Corape. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y los que nos están viendo. Y bueno, sí, desde parte de Fundación Ecociencia, formamos parte de la red MAP Biomas Network, que es una red de varias instituciones que ya tenemos presencia en todos los países sudamericanos. Actualmente también tenemos presencia en países asiáticos como Indonesia y la red busca crecer y tener presencia en más países asiáticos y también en el África, en países específicamente que tienen y cuentan con bosques tropicales. Y sí, efectivamente, una de las iniciativas con la que nosotros contamos es Map Biomas Agua, que esto lo que nos ha permitido es hacer un mapeo histórico de la superficie de cuerpos hídricos en el Ecuador y en la región también, a nivel regional, a nivel de la cuenca amazónica, en el cual hemos podido ver y hemos podido identificar cuáles han sido las dinámicas de los cuerpos de agua a lo largo del tiempo. Y bueno, una vez que ya nos comentó un poco acerca de este trabajo, de cómo lo han venido haciendo, quisiéramos que nos explique un poco por qué es importante este estudio MAP Biomas Agua, por qué es importante saber lo que está pasando con el agua en el territorio ecuatoriano. Perfecto, listo. En un inicio, Map Biomas inició como una iniciativa de mapeo de uso y cobertura del suelo. Sin embargo, esta iniciativa, Map Biomas, es algo evolutivo que todo el tiempo busca mejorar, todo el tiempo busca tener mejores datos y contar con mayor cantidad de datos. Llegó un punto en el que se empezó a identificar que existen una gran variabilidad en el tema de superficie de agua en los últimos años. Hemos visto grandes sequías, hemos visto grandes periodos de muchísima agua, con muchísima lluvia, y se identificó la necesidad de conocer cuáles son estas dinámicas que están ocurriendo en el territorio con respecto a los cuerpos de agua. Es por eso que se generó esta necesidad de hacer un mapeo en específico con lo que es superficie de agua. Y Map Biomas Agua lo que nos permite ver es justo eso, ver esas dinámicas que existe con la superficie de agua, y no solo en un espacio temporal de manera anual, sino también podemos analizar los datos de manera mensual, y es muy importante conocer qué es lo que está pasando de manera intraanual para conocer cuáles son estos momentos o estos espacios en los que del tiempo en los que tenemos o muchísima agua o una gran disminución de agua, y esto obviamente toda la información que nosotros estamos generando, lo que buscamos es que diferentes personas puedan utilizarlo, no solo desde la academia o no solo desde instituciones amigas, sino también los tomadores de decisión de los gobiernos locales puedan tomar esos datos, poder analizar los datos, entender cuáles son las dinámicas y de esa manera poder tener acciones de planificación en el territorio y poder enfrentar y tener resiliencia frente al cambio climático y a todos los cambios que estamos teniendo con respecto este recurso, al recurso hídrico. Wagner, y cuando hablamos de disminución de agua, pongámonos tal vez en un escenario de unos 5 años atrás, ¿cómo está la situación durante estos últimos 5 años en nuestro país frente a las fuentes hídricas? ¿Han ido disminuyendo? ¿Se ha perdido mucha agua en los últimos años? ¿Qué está pasando? Ya, perfecto. Sí, efectivamente, hemos identificado que ha existido una disminución en los cuerpos hídricos, de los cuerpos de agua, eh, específicamente en la sierra y en la Amazonía. En la sierra y en la Amazonía hemos identificado que sí hemos tenido una reducción de agua. Sin embargo, es algo que también llama muchísimo la atención, es que hacia la costa, en cambio, hemos encontrado un aumento de la superficie de agua. Sin embargo, algo que llamó muchísimo la atención fue entender el por qué se estaba dando este fenómeno, por qué en la sierra y en la Amazonía disminuía el agua, pero en la costa estaba aumentando. Entonces, hicimos un análisis un poco más profundo en clasificar los cuerpos hídricos entre naturales, antrópicos, y ahí se identificó que el aumento de estos cuerpos de agua o del agua que se estaba dando en la costa, efectivamente se estaba dando por el uso de agua de manera para fines
de acuicultura, específicamente de lo que más hemos encontrado para uso de la producción camaronera. Entonces, claro, obviamente ahí vemos que mientras una parte del Ecuador, digamos, ¿no es cierto?, ha reducido ha tenido una reducción en términos de la superficie de agua, en otra parte del Ecuador tenemos un aumento, sin embargo, es para otro uso completamente distinto, y eso llamó muchísimo la atención. Entonces, pero bueno, sí, efectivamente hemos visto cómo se han perdido la superficie de agua en los últimos años en el Ecuador, inclusive podemos ver en nuestra media, en una media histórica, que la reducción del agua se ha venido dando a lo largo del tiempo, sí, perdón, sí, efectivamente, sí, se le escuché algo en el audio. Y bueno, sí, hemos, como comento, hemos visto que sí, efectivamente se ha reducido el agua, la superficie del agua. Y en este caso, consultar en la Amazonía, ¿por qué en cambio está disminuyendo la superficie del agua? Ya, listo, perfecto. Bueno, ahí hemos podido identificar los motivos en específico del por qué se ha dado esta reducción en la superficie de agua. No podríamos decirlo en este instante, ya que nosotros hacemos un análisis de los datos y de qué es lo que estamos viendo a través de las imágenes satelitales, que es el insumo que nosotros utilizamos para ver la superficie del agua. Y pueden darse por muchísimos motivos, ¿no? Ahí incluso por eso nosotros tenemos estos datos que son abiertos y libres para que las personas puedan acceder a los datos y ver los datos y que puedan hacer análisis muchísimo más profundos. Sin embargo, podríamos decir que existe una reducción del uso del agua. Puede ser porque se están dando los usos de agua para otros usos, como para riego. Entonces, en ciertas zonas pueden estar captando el agua, captando los caudales del agua de los ríos para algún cierto tipo de uso. También se puede estar dando un tema en el que efectivamente ciertos periodos del año son más secos, o sea, eso significa que existe menos lluvia, menos precipitación, por ende los cuerpos de agua ya no se alimentan de una manera constante o a la misma cantidad que se estaban alimentando años atrás. Entonces, obviamente ahí se ve una disminución en los cuerpos de agua. Entonces, pueden haber varios factores que influyen en esta reducción de los cuerpos de agua. Wagner, y usted ha puesto estos dos escenarios, cómo ha aumentado en este caso la superficie de agua en la costa y cómo ha ido disminuyendo en la Amazonía. Preguntarle, lo que está ocurriendo en la costa, usted ya lo ha indicado que se debe a actividades como las camaroneras. Esto es algo positivo y lo que está ocurriendo en la Amazonía, que ahí pues ha existido pérdida de agua en los últimos años, ¿cómo debería preocuparnos estos dos escenarios? Perfecto, listo. Bueno, de cierta manera, sí, como usted lo acaba de mencionar, es bastante positivo el tema de el uso de agua para estos fines comerciales, que es como, por ejemplo, el tema de la producción camaronera. Como todos sabemos, el camarón es uno de los rubros que mayor dinero generan al país. Somos uno de los países más altos de exportación camaronero a nivel mundial. Entonces, obviamente, eso es un beneficio. Sin embargo, sí es importante que estas actividades sean reguladas y que sean sostenibles, que el agua que se está utilizando sea tratada de manera correcta, que sean utilizados de manera correcta todos los insumos que se están utilizando dentro de las piscinas camaroneras. Por otro lado, en cambio, en la Amazonía sí se vuelve algo negativo la reducción de esta cantidad de agua por muchísimos motivos. Primero es el consumo de agua que las poblaciones que están ubicadas en la Amazonía que lo demandan un consumo de agua. Si se reduce el agua, obviamente van a tener menos acceso, no solo para consumo humano, sino también para actividades agrícolas. Y como todos conocemos, las actividades agrícolas son el sustento de alimentación para todos los pobladores. Y de igual manera, al tener esta reducción de agua, también afecta a los ecosistemas. Los ecosistemas tienen una gran interconexión, no solo entre los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Entonces, si es que los ecosistemas acuáticos se ven afectados, tenemos reducción de agua, tenemos reducción de seres vivos que existen dentro del agua, obviamente los ecosistemas terrestres también se ven afectados. Tenemos menos humedad, tenemos menos precipitación, los bosques van a tener una afectación directa por esta disminución del agua. Entonces, todo termina siendo un ciclo, por así decirlo, ¿no es cierto?, en el que la reducción del agua afecta a todos, tanto a los seres humanos como a los ecosistemas.
Y esta disminución del agua, sobre todo en la Amazonía, en nuestra Amazonía, que como usted ha mencionado, pues podría afectar no solamente a las personas que viven ahí, que usan el agua muchas veces para el consumo, sino también para el ecosistema, ¿podría decirse que se puede asociar a temas como la minería? Ya, bueno, el tema de la minería es un tema, digamos, un poquito más aparte, ya que la minería no es que utiliza el agua y el agua, digamos, por así decirlo, se evapora el agua y el agua desaparece por esta actividad. Más bien, ahí el impacto es distinto con el tema de la minería. El impacto con la minería, en cambio, recae sobre una contaminación del agua, ya que utilizan el agua para limpiar los materiales o los minerales que están extrayendo. Entonces, obviamente, captan el agua de una parte del río, hacen todos sus tratamientos de la minería y después esa agua, si es que no está tratada de manera correcta, después río abajo va a estar contaminada. Sin embargo, desde MapBiomas no estamos haciendo un análisis de cómo de la contaminación del agua. Sin embargo, sí estamos viendo la reducción, cómo los cauces de los ríos han sido desviados. Y aquí, Wagner, también otro dato importante que usted nos quiera compartir acerca de estos estudios que ya vienen realizando por algún tiempo, que en este caso sea importante también conocerlo como lo que nos ha venido explicando a lo largo de esta entrevista. Agua no solo hace un análisis de agua, también tenemos un pequeño módulo para el análisis de glaciares y es bastante importante también conocer qué es lo que está pasando con los glaciares en el Ecuador. Y ahí para comentarles que el Ecuador en los últimos, desde 1985 hasta la actualidad, eh, hemos perdido el 71,3% de la cobertura glaciar en el Ecuador. Ya conocemos el caso que fue bastante sonado el año pasado, la pérdida total de la cobertura glaciar del Cariguairazo. Y bueno, tenemos otros glaciares que se encuentran amenazados, como el Iliniza Sur, que ya ha perdido el 81% de su superficie. Entonces, también los glaciares son parte del análisis y del estudio que estamos realizando y es también importante conocer qué es lo que está pasando con los glaciares, ya que los glaciares también forman parte del proceso hídrico y del ciclo hídrico y son las que de los glaciares sale muchísima agua tanto para consumo como para producción. Perfecto, y esto que usted ha mencionado, la pérdida de los glaciares también, ¿qué implica para poder entender? Porque usted lo ha indicado, la información está ahí, también ustedes dan a conocer estos datos, pero hay gente que cree tal vez que el agua siempre va a estar ahí, que los glaciares siempre van a estar ahí y que no pasa absolutamente nada con ellos. Sí, no, los glaciares definitivamente se están reduciendo y lamentablemente un glaciar al momento que se pierde no se lo puede recuperar. Tendrían que pasar muchísimos años y fenómenos climáticos demasiado extremos como para que los glaciares se puedan reducir. Y al perder los glaciares, como mencioné, perdemos también una fuente muy importante de agua. Por ejemplo, la ciudad de Quito tiene su mayor consumo o origen de sus aguas producidas para consumo viene de la Antisana. Si la Antisana llegase a desaparecer, obviamente gran parte de Quito se quedaría sin agua. Wagner, y para las personas que están interesadas en este informe, en el trabajo que ustedes vienen realizando, ¿dónde podrían encontrar esta información? Y aquí también consultarle a quiénes han hecho llegar ustedes esta información, con quiénes las han socializado para, en este caso, pensar en lo que está ocurriendo en el país, tomar medidas frente a lo que está ocurriendo y a estas pérdidas o cambios en estos recursos que nosotros tenemos, recursos naturales. Bueno, tuvimos una pérdida de conexión con nuestro invitado, amigos y amigas. Vamos a ver si logramos que se conecten estos últimos minutos o si no ya para dar culminada la entrevista. Perfecto, vamos a dar culminada la entrevista. Lamentablemente pues tuvimos un fallo en el tema de la conexión. Gracias a quienes están pendientes de la señal de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional. Seguimos informando a través de cada uno de nuestros espacios.